Vamos a hablar de la palabra de Dios, pero ¿qué creen? No tengo Biblia, la extravié. Así es que les voy a hacer preguntas nada más. No se preocupen. Tomen su lugar, por favor, y esa postura habla sus sagradas escrituras. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11. ¿Estamos ahí, hermanos? El versículo es 12 al 14 y versículo 20 al 24. ¿Sí me entendieron, hermanos? Dice la palabra de Dios: y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizás hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 20 al 24. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis, y os vendrá. ¿Qué enseñanza podríamos nosotros sacar de esta lectura, amados hermanos? Para muchos ha sido un enigma el hecho de que Jesús haya maldecido el árbol, a la higuera. Porque la Escritura nos señala que lo miró de lejos y parecía que tenía muchos frutos. Mas cuando llegó al lugar donde estaba el árbol, no tenía nada, solo la apariencia frondosa como árbol. Y le dice: nunca coma nadie más fruto de ti. ¿Por qué reaccionó así el Señor? Por su naturaleza carnal, que tenía hambre. ¿Por qué? ¿Qué enseñanza quiso darle a sus discípulos? A nosotros también. ¿Qué razón había? Sabemos que Jesús siempre sus reacciones no eran de coraje. Siempre eran justas. Así reaccionaba el Señor. ¿Y por
qué entonces maldijo la higuera que hasta sus discípulos se sorprendieron? Es lo que nosotros tenemos que aprender de Él. Si el Señor en su vida, en sus hechos, siempre practicaba la justicia, era puro, santo. ¿Por qué tuvo que maldecir a la higuera? Porque no tuvo fruto. Sabemos, dice que la Escritura, que Él hablaba siempre o actuaba de manera que entendieran las personas, y sin parábolas, dice, no les hablaba. Entonces vamos a comparar este acto como algo parabólico, como una parábola. ¿Qué es lo que podemos aprender? Es que regresan al día siguiente y encuentran a la higuera seca. Y les dice, maestro, le dice a sus discípulos, la higuera que maldijiste está seca. Y él dice, tener fe en Dios. Y que todo lo que pidieres orando, si crees, se hará. Entonces aquí juega también un papel importante la fe, que es necesario que nosotros tengamos. Y esa fe es la que puede hacer. Dice decir que lo que hagamos, lo que queremos que se haga, se realice. Y si no tenemos fe, es porque no hemos creído en la palabra de Dios. Y nada se va a realizar sin eso. En la Escritura, en Mateo capítulo 7, tenemos algo especial de cómo son comparados sus discípulos. Y me refiero a la congregación, a la iglesia. Mateo capítulo 7, verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Cada uno de nosotros es comparado como un árbol que debe de tener fruto. Por esa razón el Señor dice que por eso vamos a ser conocidos, por los frutos, no por la apariencia, por la figura que tengamos, sino por los frutos. Y que como árbol siempre debemos de tener. En la naturaleza nos ha enseñado que en ciertas etapas los árboles naturales tienen frutos. Pero el Señor en su iglesia dice que debe de haber frutos constantes, no por temporada. Y que por esos frutos tenemos que ser conocidos. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15,
el Señor compara principalmente a su iglesia como un árbol especial. Juan 15, versículo 2 y verso 6. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. Pero algo interesante dice en el verso 1, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y ahí hay algo especial, que en esa vid, nosotros como pámpano o como rama, estamos unidos a esa vid, pero anda el labrador. En eso debemos tener cuidado. Que el labrador anda junto a la vid, podándola, quitándole lo que no le sirve, cortando lo que es necesario para que esa vid siempre tenga fruto en sus pámpanos. Eso es lo que hace, dice Cristo. Que nosotros debemos de tener cuidado en eso. Verso 6. Y el que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no estuviere. Y yo les pregunto, amados hermanos, ¿quién no está en Cristo Jesús? Yo creo que todos, ¿verdad? Estamos en Cristo Jesús. Pero da la casualidad que aquí anda también el labrador. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos, las ramas que deben de dar fruto. Y si esa rama no lleva fruto, ¿qué pasará con eso? Fíjense, una vez fui a Sonora, a un lugar, ¿cómo le llaman? Bueno, había una gran distancia de uvas que tenían sembradas, pero no eran árboles, sino que las habían podado. Y estaba nada más el tronco, sacando renuevo. ¿Por qué? Dice que porque esos ya no servían, ya habían dado lo que tenían que dar. Entonces cortaron esas ramas y iban a esperar 1 año o 2 para que volviera a dar frutos nuevos como ellos querían. Digo, yo creí que la dejaban crecer, que creciera hasta que no. Aquí se podan. Y no crece grande, frondosa, sino que ya que vemos que lleva muchas ramas, pues cortamos porque ya nomás es rama que lleva y no da el fruto que se espera. Ya no nos rinden. Y así también sucede con nuestro Dios. Si nosotros somos las ramas y no tenemos fruto,
Nos va a pasar así, nos van a cortar para buscar otros que vengan mejor, otros renuevos. Y eso es el fruto. Mateo capítulo 3. El versículo es 10. Ahora ya también la segur está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hablando de la iglesia de Dios, dice que la segur está puesta ya al pie del árbol. Entiendo que la segur, hermanos, es una sierra para cortar. Y esa hoja ya está, dice, a los pies del árbol. Y si la Escritura nos señala como árboles, lo que tenemos que pensar es mirarnos si hay fruto en nosotros. Sí, para que no nos alcance esa maldición que Jesucristo. Ese labrador ya está esperando el fruto. ¿Cuánto tiempo va a esperarnos? ¿Es paciente nuestro Dios? ¿Sí, hermanos? Pero otra cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la Escritura también. Entonces no vamos a agotar la paciencia de Dios para que ponga la segura a trabajar en nuestros pies. ¿O sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Dice que Él dio sus minas para que uno la trabaje al tanto por ciento, al 10, al 20, al 30, hasta el 60%. ¿Cómo le estamos trabajando? Dice que no nos basta también a nosotros el venir a alabar a nuestro Dios, sino el ejercer su palabra donde quiera que nosotros estemos, que hablemos de nuestro Salvador. Esa es nuestra obligación, dar a conocer, como dice Pablo, al Dios no conocido. Esa es la actitud que debemos de tener siempre, pensando en que cuando cae uno en el juicio de Dios, pues horrenda cosa es. La higuera cayó en juicio de Cristo y no pudo sobrevivir. Nosotros sobreviviremos, ¿no? El Señor espera que nosotros produzcamos
¿sí? Conforme a nuestra capacidad, no nos pide más, así como da la tentación y se da la salida. No nos pide más de lo que podamos hacer. Si la tribulación nos alcanza, dice que Él hace que nos llegue a donde podamos soportar, a donde podamos aguantar. Pues también para trabajar no nos pide más del esfuerzo necesario. Que si a 10% puede producir el hermano, así está bien. Si otro hermano puede producir al 60%, qué bueno, está bien. Pero lo que quiere el Señor, que nosotros seamos inteligentes y miremos a la hormiga, que ella no necesita de un capitán para trabajar, sino que solita trabaja constantemente. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Una bonita lección que Él nos muestra para que seamos buenos servidores, para que seamos útiles en dar y producir, cada uno de nosotros. Volviendo a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Versículo 12 al versículo 14. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, se acercó si quizás hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie el fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Cómo es la higuera, hermano? Yo conocí un árbol que, pues, no, a su fruto le decían higos. Y pienso que era la higuera, porque no tuve oportunidad de preguntarle al Señor que tenía ese árbol. Dice, pero a este le llaman higos. Y me dieron de probar uno de esos frutas. ¿Cómo es? Son sabrosos y tienen buen sabor. Pero ese árbol no era de un solo tallo, tenía varias. Y yo digo, no, pues este no puede ser de la Escritura, porque la Escritura habla de que es un árbol, un solo tallo. Pero pensé en eso, que llegan a comer esa fruta y sacia el hambre. Llena. Imagínense que nosotros tenemos que hacer que el que se acerca a nosotros se llene de lo que decimos, quede satisfecho.
¿cómo lo haríamos? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar y hacer, que la persona que está a nuestro alrededor se sienta a gusto por nuestra forma de hablar, por cómo reaccionamos, por la amistad que le brindamos. Y él se sienta que es agradable, pero a veces sucede, hermanos, que nos pasa como la higuera, árbol grande, con muchas hojas, y si alguien busca algo bueno en nosotros, no lo encuentra. O sea, tenemos la apariencia de ser seguidores de Cristo. ¿O no? Esa es la enseñanza que podemos sacar de aquí. Que si nosotros nomás nos asemejamos a discípulos de Cristo, pero no hay nada bueno en nosotros, eso es lo que tenemos que presentar delante de la gente. Nuestra apariencia de cristianos verdaderos o cristianos falsos. Habla la Escritura que hay falsos cristos. ¿Puede haber falsos cristianos? Sí, hermanos. Y fácilmente, ¿verdad? Aquel que no se sujeta a la doctrina de Cristo, ese es falso. Como le decía el Señor a los fariseos. Fariseos hipócritas, que conociendo la palabra de Dios, sabiendo trazarla, no lo hacían de manera recta, sino que imponían cargas a los demás. Y allí puede estar nuestra actitud, en lo falso, que queremos aparentar ser buen cristiano o buena cristiana, y no es cierto, porque estamos viviendo en falsedad. Entonces tengamos nosotros ese cuidado, porque es allí, dice, donde vamos a ser conocidos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Claro que es la manera de mi comportamiento, mi forma de hablar, mi forma de relacionarme con otras personas. O sea, en otras palabras, es la conducta de cada uno de nosotros. En eso mostramos si somos hijos de Dios o somos falsos hijos de Dios. Sí, que queremos estar nomás junto a Dios, pero no obedecer. Entonces, en eso nosotros debemos tener mucho cuidado y ver cómo estamos viviendo la palabra de Dios. Es necesario que nosotros
qué lugar estamos plantados. En lugar desértico, de pedregales, en buena tierra, donde está arroyos de agua. ¿Dónde estamos nosotros? Y eso es lo que tenemos que elegir. Salmo, capítulo 1. Y ahí podemos decir, yo no estoy plantado aquí en México. Tenemos Salmo 1, el verso es 13. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Les decía hace un momento en dónde estamos plantados. ¿Qué área de la tierra nos gusta a nosotros? ¿Alguien me quiere decir? ¿En qué campo de la tierra les gusta estar plantado? Si decimos que en arroyos de agua, dice que allí tenemos que dar nuestro fruto a tiempo, no fuera de tiempo. Y debo tener buena apariencia de un árbol frondoso. Si digo que en pedregales, hermanos, es mi elección. Si digo que en lugar desértico, también es mi elección. Pero el Señor dice claramente que el que está en Cristo Jesús está plantado. No es de que si quisimos ser plantados ahí, está plantado junto a arroyos de agua para prosperar. Para que todo lo que haga tenga fruto en su tiempo. ¿Sí? Ahora sí les pregunto nuevamente, hermanos, pero ya invertida la pregunta, ¿quién no está en Cristo Jesús? Alce la mano. Pues todos estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si estamos en Cristo Jesús, acuérdense que Cristo es la vid, nosotros las ramas. ¿Y el labrador dónde está? Pues allí, entre los dos, podando, quitando lo que le estorba a la vid. Y no vayamos a hacer una rama que no sirva. Y llegue el labrador y la quite, dice, para ser quemada. Eso es lo que nosotros debemos de pensar. Que tenemos que llevar fruto para que no nos acontezca como la higuera. No es el que porque el Señor llevaba demasiada hambre, sino es la enseñanza que sacamos de ahí. Que el Señor espera cierto tiempo para que cada uno de nosotros produzca o tengamos frutos, porque a Él no le gusta que seamos falsos. Imagínense lo que le decía a los fariseos:
¿verdad? Que eran hipócritas. Queremos que nos diga así también a nosotros, ¿no? Falsos. Ellos aparentaban que eran escogidos de Dios. Y ellos eran, y si es cierto, eran descendientes de Abraham. Y las promesas de Abraham eran también para ellos. Entonces ese era su orgullo. Y nosotros no tenemos descendencia, hermanos, de ningún israelita, sino que por gracia de Dios el Evangelio nos ha alcanzado. Pero también tenemos que trabajar en la viña del Señor. Y nos ha dado su tiempo. Dice que Él se va lejos, pero va a regresar para pedir cuenta a los labradores. Ahí nos pone como labradores en la parábola. Y aquí nos pone como pámpanos, como ramas que estamos junto a la vida. Lucas capítulo 13. Verso 6 hasta el verso 9. Y dijo esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo, le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que la escabe y estiércole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Se puede agotar la paciencia del dueño de la viña, del viñedo. ¿Sí? Dice: he venido a esta higuera ya 3 años y no encuentro nada más la estoy manteniendo. Tiene la apariencia de dar y no hay fruto, córtala. Y todavía le dice que trabaja la viña, el podador o el labrador: Señor, déjala otro año. La voy a excavar, echar agua y le voy a poner abono. Y vienes este otro año. Y si no da, entonces sí, córtala. ¿Qué otro año esperará el Señor de nosotros? Es necesario que pensemos que no nada más necesitamos ocupar el lugar, ¿verdad? Como dice aquí, nada más vamos a estar ocupando la tierra. No, es necesario también que produzcamos. ¿Por qué? Porque decía el texto de Mateo que la sierra ya está puesta a los pies del árbol. ¿Sí? Esperando si nos damos fruto para cortarnos. Pues pensemos que tenemos este otro año
y no caigamos en juicio de Él. Trabajemos, como dice su palabra, y no ocupemos la tierra nada más. Se vale. ¿Qué es lo que nos falta? Abono, como a la vid. Nos falta agua. ¿Qué nos falta? Nada. Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Estaré dando la impresión de ser un buen cristiano, una buena cristiana. Que a todos los engaño, que me vean que soy discípulo de Cristo, pero que no tenga fruto. Y algo más riesgoso, estar en el riesgo de ser cortado delante de la presencia de Dios. Por ser un cristiano falso. Aunque su palabra, a veces nosotros nos afirmamos, somos como el malo. El malo les dice a los buenos. Su palabra también dice, que dijo a Cristo, tírate, que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Y nosotros podemos aprovechar también, hermanos. Si el Señor dice que hasta que haga juicio será cuando venga Cristo, y aquí vamos a estar todos juntos, trigo y cizaña, ¿o no? ¿Sí, hermanos? Pero no en eso nos vamos a confiar, sino también la palabra de Dios dice que cayendo en manos de Él es cosa dura. Y si la palabra de Dios nos hace entender que la sierra ya está puesta al pie de cada uno de nosotros como árbol, es porque no hemos brindado el fruto que el Señor viene a buscar. Brindémoslo, hagamos un poquito más de esfuerzo y que nosotros seamos distinguidos de Dios como buen siervo trabajador. Dios les bendiga.